Buenos días, amados hermanos. El Señor hoy permite que continuemos con el estudio del capítulo 16 de Apocalipsis. Este título es Las copas de ira. Hemos llegado en nuestro estudio a las 7 postreras plagas, con las cuales se consumará la ira de Dios sobre la tierra y sobre todos los hombres que rechazaron antes y durante la tribulación la salvación que nuestro Dios les ofrece. Las 7 copas de la ira de Dios fueron entregadas a 7 ángeles para ser derramadas sobre la tierra. Eso significa que ya no habrá más misericordia. La ira será derramada por completo sobre todos los hombres que rechazaron la salvación del Señor. Es un capítulo muy solemne en el que Dios está interviniendo de formas sobrenaturales para jugar este mundo. Con este preámbulo vamos a describir brevemente las copas. La primera copa, úlceras malignas. Esta copa es derramada única y exclusivamente sobre las personas que tienen la marca de la bestia. Se nos dice que las úlceras malignas son consecuencia de la desobediencia. Eso está descrito en Deuteronomio 28, versículo 35. Dios derramará su ira sobre todos los que no quisieron obedecer su llamado. Segunda copa, el mar se convertirá en sangre. Al derramar esta copa, el mar se convierte en algo muerto, pero totalmente. Algo aún peor que las trompetas en las cuales solo una parte del mar y los seres vivientes del mar son afectados. El profeta Sofonías ya lo había profetizado. En Sofonías 1, versículos 1 al 3, se llama el día de la ira. La tercera copa, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Esto implica que también los animales que viven en los ríos y en los lagos morirán a causa del agua que se convertirá en sangre. Este juicio es como consecuencia de toda la sangre de los santos y de los profetas que ha sido derramada en todo el mundo por causa de la predicación de la palabra de Dios. Así como la primera plaga en Egipto, el Nilo se convirtió en sangre. La cuarta copa, el sol quema a los hombres. Este juicio, esta ira, algo que nunca ocurrió sobre la tierra, el sol será afectado de alguna forma para que produzca más calor sobre la tierra. Una persona puede morir rápidamente con temperaturas superiores a los 60 grados centígrados. No sabemos cuánto será, pero esto va a ser algo terrible. Pero notemos que a pesar de las quemaduras ocasionadas por el sol, los hombres no se arrepienten de su pecado, sino que al contrario, blasfeman el nombre de Dios. La quinta copa, tinieblas sobre el reino de la bestia. Con esa copa, toda persona en el mundo que rechazó al Señor se dará cuenta lo que verdaderamente eligió. Tinieblas sobre su vida para siempre. Rechazaron la luz de Dios y prefirieron vivir en las tinieblas de Satanás, y eso recibirán. Al final de la gran tribulación, las tinieblas recordarán que ya no hay esperanza para el mundo. El fin viene. El luto llenará la tierra como lo profetizó el profeta Jeremías. Podemos verlo esto en Jeremías 4, versículos 27 al 28. De dolor morderán sus lenguas. La lengua con la cual blasfeman contra Dios, ellos mismos la morderán a causa del dolor y de la aflicción. Ni aun en ese momento tendrán arrepentimiento en sus corazones, sino que al contrario, blasfemarán el nombre de Dios. Nuevamente lo volverán a rechazar. La sexta copa, el río Éufrates se seca. El río Éufrates es la división entre el pueblo de Israel y todos sus enemigos. Al secarse el río Éufrates, tienen paso libre para llegar y destruir al pueblo de Dios. La identidad de los reyes del oriente aún está indefinida y hay debate para saber quiénes serán exactamente. Pero al ver el panorama mundial, muchos creen que puede ser China y Rusia. Vemos también la manifestación de la Trinidad satánica, es decir, la bestia, el falso profeta y Satanás mismos, de los cuales salen espíritus y demonios para hacer que todos los reyes de la tierra se levanten en guerra contra Dios y su pueblo. Hoy día podemos ver avances de estas cosas. No es todavía el fin, porque vemos hoy día que Israel está siendo atacada de una forma increíble a nuestros ojos y en estos tiempos. Y finalmente acá, en esta copa, dice, el Armagedón es la última gran batalla antes de la segunda venida de Cristo. La séptima copa, el gran terremoto y la consumación de la ira de Dios. Del trono en el cielo sale una voz que dice, hecho está. Eso significa que todo está ya consumado. El final de la historia de la tierra ha llegado. La ira ha sido derramada,
El juicio está por cumplirse sobre todos los pecadores de la tierra y sobre Satanás y sus ángeles. La palabra hecho está y el terremoto nos deben recordar el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por los pecadores. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 19:30, cuando el Señor dijo, consumado está. Y todos sabemos que hubo, dice, terremotos y hubo manifestaciones gloriosas. Amados hermanos, pero el juicio de Dios vendrá para todo aquel que rechazó a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hoy estamos anunciando como atalayas, como siervos de Dios en obediencia, que estas cosas están siendo predicadas como advertencia. Así que vamos a empezar el estudio previa a esta introducción. Que Dios los bendiga. Bienvenidos, amados hermanos, a este estudio de Apocalipsis tan interesante y tan importante para la vida del cristiano. Estamos en el capítulo 16 y antes de continuar en escudriñar los versículos, vamos a hacer un recuento del capítulo pasado. Todas las plagas que vamos a ver son muy parecidas al del Éxodo, porque algo similar va a suceder ahora en este juicio de las copas llenas, abundantes, desbordantes del furor de Dios. Solo el leer da temor del humo del templo que sale y que nadie ya puede entrar ni salir, solamente está el Señor con su furor. Hoy en día no se habla casi nunca de su ira, no van a escuchar esto así nomás. Así es que estudien bien, especialmente si quieres tener la idea que Dios es amor y bendición y que todo en la vida te va a ir bien y no vas a tener ningún problema. Esa se llama la superfe o la doctrina de prosperidad. En la vida vas a escuchar que hablen de esto. Son conceptos menospreciados por ellos. Pero para el cristiano conocedor de la palabra y amador de su verdad, él rápidamente se dará cuenta a la primera cuando es una enseñanza errada y no es de acuerdo a la palabra completa de Dios. El himno que hemos cantado, grande y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, contiene la ira y el juicio de Dios. Este es el tema principal del libro de Apocalipsis. Conocer la otra cara de la medalla de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, pero Él tiene sus reglas. Es tardo a la ira, pero cuando la tiene, la vamos a ver ahora. La salvación y liberación de su pueblo van unidos. Así es la forma como Él actuó y cómo salvó a su pueblo desde que lo sacó del Éxodo, de Egipto. Dios nunca te va a hablar lo que tú quieres oír, sino lo que necesitas, lo que es mejor para tu crecimiento y tu vida espiritual. Por eso Apocalipsis te revela a Cristo tal cual es, sin esconder nada. Este es el carácter de Cristo. En su manifestación contra el pecado, lo que pasa es que nosotros no aborrecemos el pecado como Él aborrece. Como Él dice, la santidad conviene a su casa. Él es santo, 3 veces santo. Por eso el templo se llenó del humo, de la gloria de Dios. Y nadie podía entrar, ni los ángeles, ningún ser celestial. Porque algo grave estaba sucediendo. Su ira manifestada hasta que termine las 7 plagas. Igual a los sucesos del Antiguo Testamento. En el capítulo 15, la clase pasada, hemos anunciado, pero ahora ya son derramadas. Como ya se ha dicho en la introducción por el anciano, en el versículo 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. ¿Qué voz es? La voz de Dios, mandando a sus 7 ángeles con los juicios. Y ha profetizado. Siempre les voy a repetir, Apocalipsis es una revelación y una repetición del Antiguo Testamento, sino que acá lo revela para que nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos lo entendamos. Isaías 66:6, voz de alboroto de la ciudad,
voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Ya está dicho por los grandes profetas. El Antiguo Testamento es la base para que el nuevo funcione, para que el nuevo entre en vigor, entre a actuar. Cuando cayó las plagas en Egipto, Dios guardó a su pueblo y hubo una multitud mixta que salieron de ahí, ¿se acuerdan? No solo judíos salieron también egipcios y de otras naciones. Todos los que se cobijaron y entraron en esa casa donde la sangre estaba puesta. Eso lo ordenó el mismo Señor. Igual ahora. Es el tiempo de los judíos, pero no solamente los judíos, sino los gentiles, todos los que abracen la fe, que se arrepientan de sus pecados serán salvos. Este capítulo es un poco difícil debido a tanta destrucción y juicio. Poder compartir este estudio no es fácil. Por eso ya les he dicho, tantos predicadores han desistido compartir Apocalipsis. Pero no hay otra forma de castigar a los desobedientes. Eso es lo que nos muestra Dios acá, que rechazaron al Señor. Cuando se dice naciones, es igual a decir gentiles, que no son pueblo de Dios, que no tienen una relación íntima con el Señor. Un ángel fue apartado para ser santificado y predicar al mundo el Evangelio, pero lo rechazaron por el engaño que trajeron a la humanidad. Por eso el Señor los castigará a los engañadores y a los engañados. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Ya Romanos nos ha dado el ejemplo, que es en tiempo presente. ¿Qué cosas ocurre cuando la ira de Dios se revela? Dios los entrega a sus propias concupiscencias, Romanos 1. Es el pago por amar más el pecado y desechar la verdad de Dios. Y cuando leemos y estudiamos esto, solo nos queda reconocer que nuestro Dios es santo, 3 veces santo, y que la santidad le conviene a su iglesia, a su casa. Sofonías 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos y derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumido toda la tierra. Y ahí están los profetas, profetizando desde miles de años atrás. Meditemos, no seamos selectivos, aún con su palabra, no, esto sí me conviene, esto no. El juicio viene uno tras otro. Acá ya no hay respiro, una ola tras otra. Mientras que se quieren recuperar, ya está viniendo la siguiente. ¿Eso no les parece que es lo que estamos viviendo? Versículo 2. Y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Directamente viene el primer castigo, la primera copa. O tazones también se le llama en el original. A los que no recibieron la marca de Dios, más bien recibieron el sello del anticristo. A su pueblo no, esto nunca ha sido para su pueblo. Los que no se dejaron sellar por la bestia, ellos están libres de estas plagas. Hermanos, no es lo que digamos. Yo me imagino que allá también cuántos se creerían cristianos. Ni lo que pensemos, es por nuestros frutos. Dios escudriña el corazón. En un mundo donde ya la mentira reina, aún nosotros mismos nos podemos engañar y creer que estamos bien. Él juzgará toda idolatría de los hombres, en todas sus manifestaciones. Los que entraron en el juego con el mundo, los que aman más al mundo que a Dios, todo eso será juzgado. Y como hemos dicho en el estudio pasado, el fuego la va a probar. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y el mundo se acaba. Todo lo que hay en el mundo se termina, vanidad y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre sentado en sus tronos. Esa plaga de las úlceras malignas y pestilentes es la misma que se describe en las llagas de la plaga de Egipto, cuando el Señor mandó a castigar a ese pueblo. Éxodo, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza en un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Los dolores que siguen por la desobediencia a Dios son terribles. Deuteronomio 28:35. Consecuencias de la desobediencia. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Las úlceras y las llagas es el principio del tormento. Versículo 3, el segundo juicio. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Han olido a un muerto? Y la sangre de un muerto debe ser horrible, impuro. Y todo murió en la vida marina, como ya lo explicó en la introducción el hermano. Dios está juzgando a los que lo desechan. Tan cierto como los mártires están en el cielo, estos están siendo castigados. Viene ya la cosecha para los malos, los que adoraron a la bestia. Versículos 4 y 5. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas. Miren, Dios es un Dios de orden. Tiene un ángel para cada cosa, dentro de los millones de ángeles. El ángel de las aguas decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Hermanos, ese hincapié nos pone el Señor, por si acaso nos escandalicemos y digamos: ¡ay, qué horrible! ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, va a castigar así? Recuerda la plaga de Egipto, cuando el Nilo se volvió en sangre. Éxodo 7, 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano al agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Y hermanos, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y Dios hace todo esto con el único propósito: a ver si se arrepienten, le piden perdón, se acercan a Él. Pero ellos, muchos de ellos, siempre habrá un remanente, creo yo, pero ellos se rebelan peor y peor contra Dios. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Se hace referencia a las persecuciones desde el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la historia, a los enemigos de los profetas que los persiguieron y los mataron, a los enemigos de los santos del Nuevo Testamento y a los creyentes de este tiempo, de esta última tribulación. Qué importante es esto para Dios, siendo responsables de llevar el Evangelio. Seremos los primeros en sufrir todo tipo de persecución, todo tipo de maldad, de odios y de amarguras. La mayoría de los creyentes no saben lo que ocurrirá en estos días como hoy, y no quieren saber, y no van a entender y estarán molestos con Dios. Pero los que de alguna manera les hemos enseñado y les hemos dicho, yo creo que ellos les va a venir a la mente que pueden arrepentirse,
Más bien dice, cuando nosotros veamos el principio de dolores y todas estas cosas, nos dice que cobremos ánimo. Erguíos, cuando todas estas cosas acontezcan, erguíos, cobra ánimo, levanta tu cabeza, porque su venida está pronta, nuestra salvación está más cercana de cuando creímos. Recibirán este juicio todos los asesinos de los santos, los que atacaron injustamente a Israel, llenaron la tierra de sus abominaciones, idolatrías, derramaron la sangre inocente de millones de criaturas, estando de acuerdo y felices y festejando el aborto, la matanza de estos inocentes. ¿Ustedes creen que no se va a molestar Dios? ¿No lo van a provocar a Dios? Él les va a dar su recompensa si es que no se arrepienten. Y lo único que manda con estas últimas plagas es para que se arrepientan y reconozcan. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Otra vez, casi la misma canción. La tercera vez que se dice y se habla de la justicia de Dios desde los cielos. Este es el mismo Dios que dice en Deuteronomio 30, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Es el resultado de la ley de Dios que es perfecta. Esta voz que dice Juan oír desde el altar puede ser un ángel del altar, o tal vez puede ser que desde el altar del cielo, donde están los mártires, los decapitados, y la voz de la iglesia doliente, están alabando su justicia cuando su ira cae sobre sus perseguidores. Él es perfecto. Él oye desde el altar al justo. No olvidemos que hay un Dios del cielo que juzga y juzgará todas las cosas y da el pago exactamente a quien lo merece. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Ven en el capítulo 19 el mismo tema una y otra vez, resaltando los justos juicios de Dios? Son siempre justos y verdaderos. Versículos del 7 al 9. El cuarto juicio. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, y que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. En ese entonces la plaga del ozono desaparecerá totalmente, los quemarán. Pero ellos, lejos de humillarse, blasfemarán el nombre de Dios. Se levantarán el puño contra Él. Dios nos libre, hermanos, que seamos como Job: aunque me mataras, aunque me deshicieras, yo igual te voy a adorar, te voy a alabar. No se arrepintieron, dice acá en el versículo 9 al final. No se arrepintieron para darle la gloria. Hermanos, ellos no son ignorantes. Ellos han sido predicados tal vez mejor que nosotros, con mayores revelaciones. Han tenido muchas oportunidades y saben muy bien de Dios, pero ya no pueden. Su mente ya está distorsionada. Un espíritu de engaño ha caído sobre ellos. Ese poder engañoso los ha consumido. Es por eso que Dios tiene que actuar de esta manera. Ya no hay otra forma. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas. Isaías 42:25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Así ya está profetizado. Les va a consumir, les va a doler,
Saben todo, pero no quieren hacer caso a Dios. Que no se endurezca nuestro corazón de esta manera. Versículos 10 y 11, la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. Miren, hermanos. Versículo 11. Y blasfemaron otra vez, en vez de arrepentirse, de buscar a Dios. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, que eso nunca nos acontezca. Hay veces nos resentimos con Dios, pero decirle, Señor, mejor es estar en tus manos que en manos de cualquier otra cosa o cualquier hombre o de nuestros enemigos. Eso también nos recuerda las plagas de Egipto, esas espesas tinieblas. Éxodo 10, del 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Él hace diferencia entre su pueblo y los que no son de su pueblo, y ya se desviaron. Según la ley de Dios, esta plaga es la peor de todas. Igual que en Egipto, ellos no se podían mover, estaban paralizados. Esto destruyó la autoridad de este imperio de Egipto. En todos estos capítulos ha estado revelándose tanto, recordándonos las plagas de Egipto, pero no quieren aceptar sus misericordias. Nos dice que los que van a la condenación no quieren escuchar la voz de Dios. El Señor atacó el reino de Faraón con esas tinieblas. Igual acá, atacará el reino del anticristo con más tinieblas. Y ahí sí ya cada vez van a estar entenebrecidos. Dios los entrega, como dice Romanos 1, a un entendimiento entenebrecido. No pueden ver el brillo de la verdad de Dios, aunque se los mostremos de las 1000 formas. Ya no les importa nada. Ya el enemigo ha tomado sus corazones. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y es por causa de ellos mismos. Entonces el ataque es directo al anticristo. ¿Se acuerdan cuando en Pérgamo se hablaba del trono de Satanás? A algunos lugares se les llama tronos de Satanás. Y ahí es donde más va a derramar sus tinieblas, como en Egipto. Isaías 22. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti, pueblo de Dios, siervo de Dios, esforzado y valiente, sufrido, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ya, Isaías es una pequeña Biblia, tiene 66 capítulos. Nahum, capítulo 1, versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Ya el Señor hablando de este castigo, no solamente natural, sino también espiritual. Marcos capítulo 13, versículo 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidos. Entonces ya no va a dar la luna, va a haber una oscuridad. El sol se va a oscurecer y la luna ya no va a dar su resplandor. Dios mismo, el Señor mismo lo está advirtiendo. Sexta copa, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto ya lo tocamos en clases anteriores. ¿Se acuerdan en la sexta trompeta? Isaías capítulo 11. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciéndonos?
Yo tengo el control de todo. Y para que todo esto termine a favor de mi pueblo, así como Ciro libró a su pueblo de Israel de la gran ciudad de Babilonia, hay un paralelismo tremendo que no lo podemos tocar a fondo porque nos demoraríamos. Él actuará maravillosamente, así como lo hizo con su pueblo de la opresión de Egipto y de la cautividad de Babilonia. Así nos librará de toda opresión soberanamente. El tiempo está cerca y todo va a redundar para bien de su pueblo. Si se han dado cuenta, hay un refrán que está por todo este capítulo. Las personas a las que les caían estos terrores maldecían a Dios y no se arrepentían, insensibles tanto a la bondad y a la severidad de Dios, como dice Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, permanencia, no vas a ser salvo para siempre. Si no permaneces, no va a haber la bondad de Dios, sino la severidad. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es el retrato de las personas que no tenían la duda de la existencia de Dios. Más bien veían su mano en todos los acontecimientos. Vemos su bondad, su misericordia, su cuidado, aún en medio de todo este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Estamos obligados, hermanos, a preguntarnos si somos nosotros verdaderamente diferentes, si damos la talla como Dios quiere. Recibimos, como decía Job, ¿recibiremos solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos? ¿Somos conscientes de las leyes de Dios? ¿Sabemos que el pecado tiene su castigo? ¿Tiene su justa retribución? Hermanos, que no hagamos conforme a nuestros criterios, a lo que nos parece, porque vamos a provocar su ira. Habla aquí sobre el Armagedón, cuando habla del río Éufrates. Ese será el primer lugar que el Señor pisará cuando venga por segunda vez aquí a la tierra, en la guerra del Armagedón. Es un lugar donde se han dado muchas batallas, muchas guerras. Por ejemplo, la de Débora contra Sísara. Entrará en acción el dragón, quien liderará esta guerra, el anticristo y el falso profeta. Tratarán de entrar contra Jerusalén. ¿Ven cómo ya se está dando eso? Estos son principios de dolores. Ese es el lugar que Dios destinó como su monte. Aquí se va a ver cuando se seca ese río Éufrates. Va a dejar listo el camino para la invasión de los ejércitos orientales. Se unirán contra el Señor creyendo que van a vencer todos los reinos. Una característica del Antiguo Testamento es que cuando se secan las aguas, se va a presentar una señal poderosísima de Dios. Lo tenemos en el Mar Rojo. El Señor lo secó para que su pueblo pase a pie. Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Igual el Jordán, el pueblo pasó en seco. Él es especialista en eso, hermanos. La amenaza de la venganza de Dios. Jeremías 51:36. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar. No importa, hermanos, cuán poderoso se vea el enemigo. No hay mar gigante, no hay nada que pueda prevalecer ante Dios. Y haré que su corriente quede seca. Zacarías 10:11. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Todas las potencias son menos que nada en sus manos. Cuenta la historia que cuando Ciro conquistó Babilonia, Ciro el persa, fue solamente porque secó el río Éufrates, este río que pasa por el centro de Babilonia. Cuando Ciro llegó a Babilonia, sus defensas eran tan fuertes que su captura parecía imposible. ¿Se acuerdan que el Señor lo llama siervo de Dios? Ciro era malo, pero sin embargo Dios inclinó el corazón de Ciro a favor de su pueblo
Y ahí es donde liberó Ciro del cautiverio cuando estaba su pueblo en Babilonia. Pero el Señor le dio sabiduría definitivamente a este hombre para derrocar Babilonia. Él trazó un plan brillante. Dejó una sección de su ejército en Babilonia y se llevó otra al río. En una hazaña magnífica de ingeniería, desvió temporalmente el curso del río a unos lagos. Y al bajar el nivel del río, su cauce llegó a ser una carretera seca que conducía a una brecha que daba directamente en la defensa de Babilonia, por la que los persas pudieron entrar a tomar la ciudad. Los agarraron totalmente desprevenidos. A Babilonia, tremenda potencia. Juan usa esta ilustración o recalca tanto del Éufrates porque esto estaba grabada en la memoria de todo judío. Ellos conocen muy bien su historia, sus raíces. Babilonia era el mayor enemigo de Roma, la única nación que el imperio romano no pudo sojuzgarla. Tenía un ejército de caballería que era la fuerza bélica más temida del mundo de esa época. El que esta caballería llegara arrasándola a todo Babilonia, desde el lado del Éufrates, era algo que inundaba de terror al valeroso imperio romano. Y una vez más vemos que para nuestro Dios, las potencias del mundo son como nada y menos que nada. ¿Seguimos? En el capítulo 19 veremos cómo esta profecía es esencial para que se cumpla, que el Éufrates será seco. Nunca se ha podido cruzar este río en ninguna época. Fue el límite de los dominios de Salomón y frontera con Israel. Pero cuando se derrame esta copa, ya no será río, estará totalmente seco. Eso lo ha dicho Dios y así va a ser. Conforme avanzamos, vemos un pequeño paréntesis antes de la última copa. Versículos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Imagínense, estos demonios, el anticristo, el diablo y el falso profeta, con sus bocas malévolas, porque las ranas son animales inmundos, quiere decir que hablan cosas, entre comillas, hermosas, preciosas, llenas de engaño, para levantar a los reinos de la tierra, para que avancen contra el Todopoderoso allá en la batalla del Armagedón. Marcos 13:22, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y ellos siguen con su engaño, con su mentira. Esta gente abarca a magos, impostores, fanáticos, engañadores, profetas que te profetizan, que te dicen como considerados por Dios como personas que interpretan falsamente la voz de Dios. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Ese espíritu de engaño cada vez va a ser peor y peor, ya estamos viviéndolo eso. Había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya saben que el falso profeta representa la organización religiosa más grande. Una persona que trata de introducir cualquier idolatría, cualquier desobediencia, y hace que los cristianos hagan uniones con cualquier otra persona que no esté caminando en santidad y pureza, está tratando de apartarlos de Dios, del único Dios. Esa persona tiene el espíritu de este falso profeta. Hermanos, cuídense en estos tiempos, porque aún los escogidos serán engañados. Ellos van a influir así como influenció Hitler para matar a tanto cristiano. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El domingo se cerraba la reunión con eso. Él siempre va a mostrar la desnudez del que no se arrepiente, del que no lava sus ropas, del que no guarda
no se viste con las vestiduras de Cristo. No hay nada encubierto que Dios no lo haga manifiesto. Y va a haber una vergüenza tremenda. Aquí habla de velar. Bienaventurado el que vela. La misma palabra que usa Jesús en el Getsemaní. Pero ellos no velaron ni una hora. Huyeron, lo negaron. Todo lo que pasó a Pedro, porque no velaron. En Mateo 24 lo repite. Que sean diligentes, que velen, que guarden sus vestiduras. Está relacionado con las buenas obras. Y esos serán sus mejores vestiduras. Cuando la gente no está en obediencia, verán la vergüenza de su desnudez. De todas maneras, aún en la Biblia, ¿no ves cómo el Señor descubrió al mismo David, a Noemí, que hizo una decisión mala y tuvo que decir, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara? Cristo dice, bienaventurado el que guarda sus ropas. Dios nos va a desnudar ante todos nuestros enemigos y estaremos avergonzados por el resto de nuestras vidas. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Vemos cómo hay aquí un paréntesis? Para decirnos, para que meditemos, porque si no oyen este último llamado, Él vendrá como ladrón en la noche. Les está diciendo que tienen que tomar una decisión de escuchar su voz por última vez. Les recuerda, les ruega una vez más que lo escuchen. ¿Qué tal misericordia hasta aún en estas últimas copas? Les está advirtiendo, nos está advirtiendo de su segunda venida y ahí también. Que sean vigilantes, que estén alerta, que custodien, que guarden, que cuiden su salvación con temor y temblor. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, dispuestos a unirse en sus mismos propósitos al servicio de la bestia. Así crucificaron a Cristo, para eso sí se unen los malos. Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dicen Hechos 2, se unieron Herodes y Poncio Pilatos para ir contra el ungido. Satanás llenó el corazón de Judas y se armó todo contra el ungido de Dios. Pero el día viene de la victoria. Nadie lo puede vencer. ¡Qué engañados! Están totalmente entenebrecidos. Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Entonces, hermanos, vemos la idea del conflicto final, el mensaje o la profecía entre Dios y las fuerzas del mal está vigente ahora en Apocalipsis. Armagedón o Meguido es un lugar, como ya hemos dicho, donde se dieron grandes guerras y batallas. También Ocosías murió alcanzado por las flechas de Jehú en ese lugar, donde el rey Josías murió en una batalla con Faraón Necao, rey de Egipto. Segunda Reyes 23-29. Ese lugar, Meguido, Armagedón, es un lugar escogido por el Señor para librar su batalla final. En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Es una tragedia lo que se ha grabado en la memoria de todos los israelitas. Zacarías 12:11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Meguido. Profecías una tras otra, hermanos. Esto será terrible. Un campo de batalla muy familiar para ellos y para los que nos gusta la historia de Israel. Armagedón quiere decir la montaña de Meguido. Cuando Ezequiel estaba describiendo la última batalla de Gog y Magog, dijo que la victoria final sería en los montes de Israel. Ezequiel 39:4. Juan nos está hablando acá del más célebre de todos los campos de batalla de la historia judía. Versículos del 17 al 21, el séptimo ángel derramó su copa
por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, la cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron otra vez contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La gran Babilonia, muchos dicen que es Roma, ya lo vimos también, no podía quedarse así, hacer lo que quiera y quedarse impunemente. Ahora se le recordaba sus pecados, sus concupiscencias. Hermanos, hay un refrán que dice: los molinos de Dios muelen despacio, pero hay solamente una manera de evitar las consecuencias del pecado: arrepentimiento. Eso es lo único que quiere Dios con estas plagas, con estos terremotos, como ya ha explicado el anciano. Ese terremoto sumergió las islas, se arrasó con las montañas, se mantuvieron insensibles a cualquier llamado del amor de Dios o de su ira. No les importó. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una responsabilidad tan grande de abrir tu corazón o de cerrar tu corazón. La llegada del fin está aquí, así como la obra redentora de Cristo en la cruz, cuando dijo: consumado es, ya lo hemos estudiado. Es igual, a esto se terminó. Ya la historia llegó al juicio definitivo de Dios, como en el Sinaí, que hubo rayos, truenos, terremotos, relámpagos por la manifestación de Dios. La llegada del fin es imposible de ignorar, hermanos. El hombre que quiere que Dios se ajuste a sus requerimientos, quieren a toda costa que se acomode a sus deseos. Pero Dios mostrará que es el mismo del Sinaí quien tiene que ser temido y adorado. ¡Ay de los moradores de la tierra! Conclusión de todo esto, ¿qué nos dice? Que tenemos que reconocer nuestras rebeliones, arrepentirnos, que el Señor conceda a su pueblo en estos últimos tiempos discernimiento. Hermanos, no podemos hacer nuestro castillito y seguir construyendo en arena movediza. Se va a caer terriblemente. Él está alzando su voz en estos tiempos. Cuando la mentira y el engaño también levanta su voz, Él quiere que lo escuchen. Trata de que su voz sea escuchada. Él nos dice que es un Dios de juicio, sí, pero también y más de misericordia. Que ese espíritu de engaño no nos entenebrezca, que no rechacemos la verdad, que amemos la verdad. Si no, ese espíritu de engaño nos va a tomar que odiemos la mentira. En Levíticos 24:16, ya para cerrar, dice que todo el que blasfema el nombre de Dios debe ser apedreado. Y para que se cumpla el Antiguo Testamento, ahora los que blasfeman el nombre de Dios van a ser apedreados, pero no por hombres, sino por Dios mismo, desde los cielos, con unas piedras gigantescas como hemos visto, esos granizos de 50 kilos, como la santa ley de Dios se cumple, como Apocalipsis está relacionada directamente con el Antiguo Testamento. Hay mucho por estudiar, hermanos. Con relación a esto, el tiempo no nos da. Hebreos capítulo 13, versículo 12, que ninguno, dice, se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos puede endurecer el corazón? Analicémonos. Esta palabra es para nosotros, es para su iglesia. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Tal vez no experimentemos estos juicios por la misericordia de Dios, pero ¿qué hay de los que nos rodean? Familiares, amigos, conocidos. ¿Cuánto me gustaría paralizar todo y dedicarme a evangelizar? Es algo que mi corazón anhela, pero no es mi voluntad sino la de mi Padre. Y si Él quiere que yo comparta este libro que es
no muy apreciado aún por su propia iglesia, eso es lo que tengo que hacer. Hay que ponernos serios con nuestro Señor. ¿Qué excusa le vamos a dar cuando estemos delante de Él? Pero hoy mismo nosotros vamos a adorarlo junto con la corte celestial. Que no nos importe lo que hagan los demás. Nosotros lo adoraremos, contemplaremos su hermosura, a ese Dios grande que hasta aquí nos ha sostenido por la grandeza de su poder. Vamos a decirle al Señor mi Dios, al contemplar los cielos, vamos a juntarnos con su corte celestial, el firmamento y las estrellas mil. Te adoraré cantando tus grandezas, de tu poder y tu infinito amor. Si hemos visto hasta aquí su amor, su cuidado, su bondad y su severidad de Dios, aún su severidad es para bien. Digámosle, cuán grande eres, Señor. Él está esperando de su pueblo esa adoración, esa honra y esa gloria. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo de su amor divino, que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande